Familia. Y empezamos un nuevo tema. El tema 12º. ¿Qué es el ego? Y vamos a entender de tu mano qué es el ego. Estas múltiples caras que parecemos adoptar cuando en realidad somos el único hijo de Dios. Y ahora lo queremos entender de tu mano, Jesús. Guíanos por este camino para que podamos deshacer el valor que le hemos dado a la imagen que nos ha vendido el ego. La lección de hoy es el 3:31, es el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Gracias por estar acá. Gracias por tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. ¿Qué es el ego? Párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo. Se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando él mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Párrafo 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo.
¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo puede alguna vez pensar que el amor se ha abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Hoy aquí estamos, Espíritu Santo, de tu mano, para entender que el ego es idolatría. Es ese creerme un cuerpo separado, un yo limitado, y que en este cuerpo inevitablemente mi vida acabará en la muerte. Y creo tener dos voluntades. La voluntad con el ego que cree que la voluntad de Dios es su archienemiga. Y solo puedo tener una voluntad, porque solo una voluntad es verdad. Pero le creemos las historias y los cuentos al ego. Y ahí la fuerza y el amor se vuelven débiles y temibles. Y confundimos la vida con la muerte, creyendo que solo lo que se opone a Dios puede ser verdad. Es tan loco todo lo que creemos, pero ahora pudiéndolo ver, es más fácil soltarlo y sanarlo. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Me confundí con un personaje que creí que se podía causar dueño a sí mismo. Sufrimiento, dolor. Y tu Padre, no ibas a dejar que yo me perdiera en este mundo sin darme un guía para que me pudiera liberar. Y ahí está el Espíritu Santo. Él conoce el mundo de los sueños, no cree en él. Él conoce mi ego, pero no cree en él. A través de él siento tu amor, Padre. Hoy me convenzo de que tú, que eres el amor, Padre, no pudiste haberme abandonado, porque haberme abandonado hubiera significado abandonarte a ti mismo. No hay otra voluntad que la voluntad del amor. Y esa es la voluntad que yo quiero conocer. Esa es la voluntad que yo quiero seguir porque es la voluntad de mi Padre. Y así poder abandonar el sueño de miedo
el sueño de conflicto, que solo es posible porque me quedé dormida. Y cada vez que pueda estar en paz, voy a ir despertando. Y así saber que la muerte no existe. Solo existe la vida eterna. Porque esa es la voluntad de mi Padre y nada se puede oponer a la voluntad de mi Padre. Por consiguiente, el conflicto tampoco puede existir. Gracias, Espíritu Santo, por la herramienta del perdón, que nos ayuda a entender la voluntad de Dios como una, indivisa, donde nos ve por siempre impecables, inalterables y amorosos. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y ahora en silencio vamos a ir a buscar qué tanto valor le seguimos dando a nuestro personaje separado, a las relaciones del pensamiento de este personaje separado, a los logros. Vamos a ir a verlos. Y cuando los veamos vamos a poder entender que el conflicto es imposible, porque se deshacen ante la luz del conocimiento, porque solo hay una voluntad y es la tuya, Padre. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya.
El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Espíritu Santo, déjanos ver qué tenemos enterrado en nuestra mente inconsciente que no nos deja vivir, sentir y experimentar el gozo de que el conflicto no exista y que solo existe una voluntad y es la tuya. Wow. Mostró imágenes, muchas imágenes de conflictos, reafirmándolos como que fueron reales en mi vida. Que cómo me van a venir a decir ahora que el conflicto no existe. El ego siempre queriéndome distraer de ese instante presente, viendo a buscar culpas en el pasado o angustiándome por el futuro. Así que sí, Jesús, gracias. Sostenemos en nuestra mente interpretaciones de conflictos pasados y desde nuestra mente inconsciente nos negamos a soltarlos para darles realidad al conflicto y negar tu voluntad en nuestras vidas. Así que sí, Jesús, te la entregamos. Gracias. Gracias por unirte y gracias por ver este video. Que tengas un día sin conflicto, viviendo y sintiendo únicamente la voluntad de Dios, lleno de bendiciones, instantes santos. Y ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos en la noche para otra práctica de esta lección 331 con el tema de profundización de qué es el ego. Bendiciones.